quería contarte una cosa, quería charlar de una cosa, como siempre hacemos al comienzo del programa, con la idea de pensar juntos algunos temas, algunas cosas. Y vos sabés que mirando las noticias esta semana, repasando un poco los diarios de esta mañana, me di cuenta que se puso de moda vender control. Se puso de moda vender control. Y lo noté en varios aspectos de la vida social y política de la Argentina y de nuestra región también, por supuesto, porque la moda parece haber llegado a todos los rincones de la Argentina. Y no solo con uno pensaría, bueno, control vinculado solamente a la seguridad, que también hace un tiempo que está de moda vender control. Mostrar que la policía está. Mostrar que están controlando. Entonces arman operativos de saturación. Entonces, por ejemplo, como esta semana mandan una cantidad sideral de policías para mostrar que tienen controlada la circulación de los camiones hacia los puertos y que no van a dejar que ningún trabajador reclame, por ejemplo, como los trabajadores de Bullati. Muestran control, muestran que están en control de la cosa, ¿no? Había casi tantos policías en Bullati esta semana como trabajadores reclamando por cobrar el 100% de sus indemnizaciones. Pero te decía, no es solamente control policial o control vinculado a la seguridad. Tiene que ver con otra idea lo que te quiero contar hoy. Por ejemplo, esta semana, a partir de las medidas decretadas por el gobierno nacional en torno al crecimiento de los contagios de COVID y la segunda ola y la vuelta a algunas fases más restrictivas, algunos gobernadores como el de Santa Fe dijeron que no era necesario cerrar, que no van a cerrar nada. Ahí se te escapó, me parece, una canción de fondo. Dijeron como Perotti que no van a cerrar nada para no detener, dicen, la marcha de la economía. Mientras que Sonia Martorano, la ministra de Salud, dice: si uno pinta de rojo las zonas complicadas en la provincia, está pintado casi todo el mapa. Casi todos los departamentos santafesinos están pintados como zonas complicadas, zonas rojas de COVID. Ahí están todos los factores de riesgo de la segunda ola, la cantidad de casos. Entonces uno no entiende cómo, si Santa Fe está escalando en una cantidad de casos, no va a haber medidas. A cambio de eso, el gobierno de Omar Perotti, a cambio de no tomar medidas y no hacerse cargo un poquito también de la decisión que implicaría, por supuesto, el rechazo de una parte de la población, pero el cuidado del conjunto, habla de que va a haber más controles. No toma definiciones, pero habla de más controles. Incluso aquellos que no quieren que se tome ninguna medida restrictiva, aquellos que plantean que no hay que cerrar las escuelas, que no hay que cerrar la economía, que no hay que detener, que hay que seguir como si nada, dicen, bueno, total funcionan los controles, tenemos los controles, te dicen. En las escuelas está todo bien porque están los controles. Vos hablás con los docentes y dicen, tenemos infectados en todas las escuelas. Hablas con los científicos y te dicen 4 de cada 5 chicos que se contraen el COVID son asintomáticos, con lo cual uno dice, ¿controles de qué? Pero te venden control. Si está el control, no hace falta tomar las definiciones, no hace falta avanzar en alguna nueva medida porque controlamos. Un control que, por supuesto, muchas veces se sobreactúa, como te contaba en Bullati, para que se note más. Porque como faltan las medidas, te vendo el control y lo tengo que sobreactuar un poquito para que se note como sobreactuaron. No sé si viste el viernes en Buenos Aires, bajando familias enteras a las 8 de la noche en Buenos Aires, bajándola de los colectivos. Una imagen terrible de una señora con el hijo volviendo del hospital y la policía y la gendarmería bajándola del colectivo porque eran las 8 de la noche. Hay que sobreactuar control. Pero tampoco es solo un problema sanitario, te decía, no es solo de seguridad, tampoco es sanitario, pasa en muchos aspectos de nuestra vida social. ¿Sabés qué me acordaba? Que cuando se discutió, por ejemplo, el tema Vicentín, que hoy, de paso te paso el chivo, Carlitos del Frade va a estar presentando su nuevo libro, Desaparecedores y Fugadores, a partir de las 6, en un streaming, y desde el Atlas en Rosario.
cuando charlábamos ese tema, el tema Vicentín, y se pedía que se corran los directores que se fugaron la guita, que se corran los delincuentes que se quedaron con la plata de los productores, con la plata del Banco Nación, que fugaron la plata a los paraísos fiscales. El juez Lorenzini de Vicentín terminó diciendo que no hacía falta tomar posesión, administrar la empresa, que alcanzaba a componer síndicos que controlen. Síndicos que controlen a los directores. La semana pasada esos síndicos dieron su primer informe. ¿Sabés qué dijeron? Los mismos argumentos que habían dado los directores de la empresa que la fundieron. Que sí, que el problema era ese, que el problema era otra cosa, que no dijeron nada de la fuga de los capitales, no dijeron nada de la evasión, no dijeron nada de las empresas truchas en paraísos fiscales. Entonces, con el control, legitimaron todo el choreo de Vicentín. En vez de tomar la administración, nos vendieron control. Vamos a controlar la empresa con los síndicos, y sin embargo los síndicos hoy terminaron avalando esas mentiras. Gracias al control, inclusive tenemos esta semana, leía hoy, tenemos la lista. ¿Te acordás que te conté la semana pasada que había un montón de millonarios en la Argentina que se oponían a pagar el impuesto a las grandes fortunas? Un impuesto que es momentáneo, que es por única vez, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con generar un poquito más de fondos para enfrentar la pandemia, y que le toca al 0,02% de la población. Son aquellos que tienen más de 200 millones de dólares. Bueno, logramos controlar eso, y esta semana se conoció la lista de los que no la quieren pagar y la judicializaron. Entre ellos, uno de los que más revuelo generó, por supuesto, es Carlitos Tevez, el apodado en algún momento jugador del Pueblo, que dice: yo no quiero pagar el impuesto a las fortunas. Que es distinto al otro jugador del Pueblo, ¿no? Pero gracias a eso tenemos la lista, gracias al control de la AFIP. La lista están Mañeto, Aranda y Pagliaro, que son directivos de Vicentín, de Clarín, perdón. Hay directivos de La Nación, del diario La Nación. Bueno, uno va a encontrar, está Ratazzi, de la FIA, los ricos de la Argentina. Tenemos el control. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que paguen igual? Porque la verdad que con tener la lista no resolvemos nada. Uno siempre se queda con ganas de un poquito más, ¿no? Tenemos el control, ahora podemos saber, nos están faltando los mecanismos para que paguen. Y en todo se repite el patrón. Ante la falta de acción, ante la falta de administración por parte del Estado, aparece el control como solución. Y ni hablar en el caso más paradigmático de esta contradicción, de esta discusión entre administración y control, que es, como te contaba también en una columna anterior, lo que pasa con nuestra hidrovía. Y seguimos insistiendo con el tema porque en apenas 13 días se vence la concesión de la hidrovía y siguen las discusiones, y cada vez es más claro que va a seguir en manos privadas, y cada vez es más claro que el Estado va a seguir mirando con la ñata contra el vidrio. Y esta semana me terminó de quedar claro cuando se hizo el remate. Viste que todos los años se hace el remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces van todos y peregrinan hacia allí, además de los empresarios, además de los empresarios agroindustriales, peregrinan los funcionarios, como hacia una meca del poder real en la Argentina. Y así fueron Luis Basterra, el ministro de Agricultura, estuvo Omar Perotti, el gobernador de la provincia, estuvo también Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. Y te decía, me pareció esclarecedor porque todos más o menos plantearon lo mismo. Y decís, ¿cómo plantearon lo mismo sector privado? ¿Qué armonía que hay, ¿no? Y bueno, ¿qué planteó? Habló el presidente de la Bolsa de Comercio, Daniel Nassini, y dijo que el éxito de esta nueva etapa radica en contratar a través del régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario y sin aval del Estado. No rompan los huevos, dijo Nassini. Ustedes afuera, manténganse afuera. Le dijo a los funcionarios que estaban ahí presentes. Con otras palabras, ¿no? Obviamente Nassini es un hombre que no habla como yo. Dijo, esto debe ser complementado. Quédense tranquilos, pareció decir Nassini. Dijo, esto debe ser complementado con la actuación de un órgano de control. Tampoco público-privado,
que verifique el cumplimiento de todas las obligaciones. Dijo Nassini, déjense de joder con meterse en la hidrovía, con administrarla estatalmente, como en algún momento insinuó el presidente Alberto Fernández aquí en Punta Quebracho, y a lo sumo vengan a un organismo de control que hagamos juntos. Ese es el rol que Nassini, que es el representante de la Bolsa de Comercio, que es el representante de los intereses agroindustriales en la Argentina, le deja al Estado. Y uno hasta dice, bueno, está bien, es lo que quieren los privados, que el Estado se mantenga fuera. Pero lo preocupante no es eso, sino que cuando uno escucha a los funcionarios públicos también nos venden control. El senador Tayana esta semana, hoy leí un título en El Ciudadano y viste que te cae la ficha. Leí un título en El Ciudadano que era bastante resonante, que decía, bueno, el senador Jorge Tayana presenta un proyecto clave ante la reconcesión de la hidrovía. Bueno, presentaron la empresa estatal por ley, presentaron la reestatización, no. Un proyecto estratégico, decía el diario de hoy. ¿Sabe cuál es el proyecto estratégico que presentó Jorge Tayana? Que fue uno de los tipos que más cuestionó en su momento esto de mantener las cosas como estaban. Es la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la hidrovía. Dice Tayana, durante 25 años no hubo controles, y es cierto, ¿no? Es así. Durante 25 años no hubo controles en la hidrovía. Y hoy no hay controles en la hidrovía, por eso hace menos de un mes pasó el cargamento más grande de la historia de droga que llegaba a Europa, pasó por acá y nadie se enteró. Efectivamente no hubo controles y son necesarios. Lo que no es real es que esos controles se van a dar sin la administración, se van a dar desde afuera. Nos vuelven a vender control en vez de administración, en vez de definiciones, en vez de decisiones. También esta semana el Boletín Oficial convocó a la primera de la Nación, convocó a la primera reunión del Observatorio de Integridad y Transparencia y la Hidrovía. ¿Te acordás ese dicho de que cuando no se quieren resolver cosas se hacen comisiones? Bueno, hoy sería cuando no se quieren resolver cosas se anuncian controles. Nadie te dice cómo ahora sí los controles van a funcionar estando afuera de la administración, pero se anuncian controles. Entonces te decía, uno entiende que los privados tengan esta posición, lo que empieza a preocupar es que los funcionarios estatales tengan la misma posición que los privados. Uno de los privados lo entiende, ¿no? Los entiende porque a partir de que solo releguen al Estado el control, el Estado tiene que controlar lo que ellos dicen que exportan, por ejemplo, aquí en nuestra región. Se puede sostener lo que se calcula es 1/3 de las exportaciones que son de manera ilegal. Total, es mediante declaración jurada, total, porque lo que está en discusión es eso hoy, en la hidrovía, no es el peaje, no es la plata del peaje, lo que está en cuestión es quién sabe que entra y que sale del país. Y entonces nos venden control. Le esquivan a la administración y nos venden control. Y como te decía, da la sensación que es lo que se ha puesto de moda. Mientras tanto, como decía en esta canción la gente de No Te Va a Gustar, está todo fuera de control. Bienvenidos a Cuando el Río Suena.